aquí en el taller número 14. 14 ya, ¿quién no lo iba a decir? No, son 15 días, no pasa nada. Pues llevamos 14, esto ya es como un máster. Así que nada, aquí estamos, no vamos a defraudaros, vamos a seguir avanzando, esto lleva muy buen ritmo, estamos haciendo cosas muy interesantes, los peques están montando unas películas muy chulas, que además luego esto ahí les va a quedar, este ya concepto de programación, para que luego ya cojan a sus padres y sepan más que él, como hace mi hijo. Así que nada, mucho ánimo con todo esto, es muy entretenido, es lo mejor que se puede hacer una tarde sin nada más, así que ánimo con todo lo que tenemos, todos los ejercicios y todo, y os paso con Pedro. Venga, un saludo. Bien, el ejercicio del taller anterior, el primero de ellos era muy sencillo si pensábamos en lo que habíamos aprendido en los talleres 12 y 13. Si no, se podía complicar mucho como os ha pasado a algunos. Es importantísimo que tengamos claro que cada taller, estamos repitiendo los mismos ejercicios o ejercicios muy similares, cada vez con más complejidad porque sabemos hacerlos mejor, sabemos utilizar más recursos para resolver los mismos problemas, pero también pueden resolverse sin todo esto que estamos estudiando. ¿Qué ocurre? Que no tendrán la misma calidad del producto si lo hacemos de una forma que si lo hacemos de otra. Yo, que soy de los que ha tenido la desgracia de comer paella en Londres, os digo que la paella con chorizo pues no tiene nada que ver con una paella de Valencia. Sin embargo, se llama paella igual. Para ellos ha resuelto el problema, has hecho una paella. No, no tiene nada que ver. Una cosa es una buena paella, una cosa es hacerlo como lo estamos haciendo y otra cosa es hacerlo como lo hacíamos hace 14 o 15 clases, ¿vale? Bien, el taller 14 pedía encender un LED cada cierto tiempo usando interrupciones. ¿Por qué usando interrupciones? Porque si usamos interrupciones tenemos claro que el tiempo va a ser más exacto que si nosotros, que aún no sabemos calcular los ciclos que lleva, los ciclos de procesador que lleva nuestra instrucción, o las instrucciones que estemos usando, lo hacemos programándolo, ¿vale? Vamos a ver cómo se resolvía el ejercicio. Incluíamos la librería Timer1, declarábamos una constante donde vamos a poner el LED, una constante donde vamos a poner el estado del LED, en nuestro setup tenemos el pin mode, donde en el LED le decimos que lo tenemos como salida, usando la clase timer1 y el método inicializate le ponemos el tiempo, un cuarto de segundo hemos puesto aquí, creo que era lo que pedía el ejercicio. A continuación, usando la clase timer1 y usando attachInterrupt, le decimos en qué función queremos que se invoque cada vez que pase este tiempo. Y a continuación, y por costumbre... Pedro, ¿estás sobre el código? Estoy sobre el código. Joder, si es que el que estorba, estorba. Ya. Y a continuación, por costumbre, yo siempre meto el serial begin pero que se puede quitar porque no se va a usar, ¿vale? De hecho, son ganas de incordiar aquí, se me ha colado. Quitarlo y ya está, mil disculpas. Bien, ¿qué es lo que hace nuestro loop? Escribe en el puerto que le digamos, escribe una señal digital que será alta o baja dependiendo del estado. ¿Qué es lo que hace la función que se llama cada cuarto de segundo? Únicamente pone el estado contrario a la variable letState. Si está en positivo, en 1 la pone a 0, si está a 0 la pone a 1. ¿De acuerdo? Fijaros, esto es importante, que yo la he puesto como bool, como booleana. ¿Vale? La he puesto como booleana, ¿por qué? Porque solo necesito un bit, no necesito más. Entonces, con ponerla como booleana me llega. Y además como volátil, porque recordamos, para que las funciones invocadas de las interrupciones accedan a las variables, tienen que estar como volátiles. Es la forma más rápida de acceder dentro de la memoria de los microcontroladores, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto tan sencillo era el 13.1. No había que complicarse la vida, nada más. Esto va a ir a toda leche. ¿Recordáis que el Digital Write dijimos que llevaba, parece que eran 130 microsegundos en ejecutarse? Bueno, pues cada 130 microsegundos va a cambiar el estado del LED. Fijaros si es lo más rápido que podemos hacer con lo que sabemos hasta ahora. ¿Por qué digo con lo que sabemos hasta ahora? Porque la semana que viene vamos a aprender a medir lo que dura una instrucción, una o las que queramos, ¿vale? Vamos a aprender a medirlas. ¿Por qué? Porque hemos visto que habían habido dudas respecto a si usar un for, usar un while, usar un do while. Bueno, lo más rápido es un for. La forma de saberlo hasta ahora os lo creéis porque os lo digo yo.
La forma de comprobarlo, pues la semana que viene aprenderemos cómo, usando instrucciones de bajo nivel para atacar directamente a los pines del procesador, ¿vale? En vez de usar Digital Write. Bien, continuamos. Ejercicio 13.2 en su versión 1. El circuito es sencillo, dos LED conectados a dos pines de mi Arduino, de mi microcontrolador. Uno estará constantemente parpadeando, encendido y apagado una vez cada segundo, y el otro se encenderá o apagará con un pulsador al que le pondré un antirrebote por hardware para ahorrarme código y que la electrónica sea la que se encargue de currar, ¿vale? Bien, este vamos a verlo por partes. Además lo hemos hecho de dos maneras, veis que pone versión 1 y versión 2. La versión 1 hemos copiado la que otro compañero ha puesto en la web, porque nos ha gustado el planteamiento, pero hay algún punto de mejora como es cambiar alguna de las cosas que ha hecho, y ahora veremos, y usar un for en su lugar. Pero vamos a ver el planteamiento, sobre su planteamiento, el que hacemos nosotros. Incluimos la librería para usar el timer 1, declaramos una serie de constantes que son tipo byte, muy bien planteado para ajustarnos al tamaño mínimo posible para cada variable. Declaramos otra serie de constantes tipo entero para el tiempo en el que queremos que tarde en lanzar cada número de la tabla de multiplicar. Este ejercicio, recordamos que haya tres cosas haciéndose a la vez. Una tabla de multiplicar lanzándose cada cierto tiempo, el 1 por 1, la tabla del 7 en concreto. Otro que era un LED parpadeando y otro que es un LED al que podemos activar con un botón, ¿vale? Cada uno con sus tiempos. Como no dimos más indicaciones, el planteamiento que se hace para este ejercicio que estamos viendo ahora es válido totalmente, porque no condicionamos más, pero se puede optimizar un poquito, ¿vale? El contador lo declaramos como entero, porque vamos a ir de 1 al 10, para poder multiplicar 7 por 1 hasta 7 por 10. Declaramos dos variables volátiles tipo byte, que es donde va a estar el estado del LED, si encendido o apagado. Esto podría ser tipo booleano perfectamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no necesitamos más que un bit. Y una variable sin signo grande para poder controlar el tiempo, que van a ser estos 200 milisegundos, en que tarda en sacar de un número al otro, del 1 por 7 al 2 por 7 en el puerto serie, en el RS232 que va a través del USB. A continuación, esto sobra, esto viene heredado de otro. Disculpad que se ha colado aquí este código, no va a hacer nada, ¿vale? No lo vamos a usar, ¿vale? Aquí sí hemos puesto como booleano el estado del LED, lo hemos traído del anterior, pero luego en el que hemos desarrollado aquí pues no lo hemos cambiado, disculpadnos. Bien, ¿qué tenemos en el setup? Lo primero que hacemos es poner los pin modes para activar los puertos de entrada, de salida, como sea, ¿vale? La semana que viene vamos a ver una forma de hacer esto mismo, pero así, en un ciclo de reloj. O sea, en aquello que hablamos de 62 microsegundos. Bueno, pues en ese tiempo es la forma más rápida de hacerlo, pero lo aprenderemos la semana que viene. A continuación, hacemos un timer 1 initializate, con lo cual le ponemos medio segundo, porque queremos que cada medio segundo se apague y se encienda. Ahora cada segundo haga un ciclo completo. A continuación enganchamos la interrupción al timer 1. La función se va a llamar LED1-on-off, y fijaros que está comentado el timer 1 start. Lo hemos comentado a propósito. ¿Por qué? Porque el time 1 attach interrupt ya lanza el start, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hace falta el start? ¿Cuándo usaremos el start? Cuando queramos que empiece de nuevo. Imaginaros que yo he parado la interrupción, yo he hecho un timer 1 stop, porque he necesitado pararla en algún momento individualmente, y luego quiero volver a echarla a andar. Pues hago un timer 1 start, ¿de acuerdo? En este caso no es necesario. A continuación enganchamos a la interrupción que está en el pin digital donde está el botón, en el pin digital 2, enganchamos la función LED2 on-off, esta era la LED1, pues esta es la 2, y lo enganchamos cuando tenga un flanco de bajada, ¿de acuerdo? Puede ser cuando haya un flanco de subida o de bajada, en este caso de bajada. Pongo mi puerto serie a 115.200, recordar que estamos enviando información por un puerto de salida, por el puerto serie. Cuando conectamos el terminal tenemos que ponerle la misma velocidad. De hecho, tenemos que poner exactamente los mismos parámetros, si hay alguno más variado que la velocidad, para que se entiendan y podamos ver los caracteres que llegan. Si no, si yo estoy mandando, imaginar que fuera al doble de velocidad, estoy mandando al doble
de la velocidad que recibo, los caracteres, no es que los vea alterados, es que veré la mitad de cada byte, la mitad del anterior y la mitad del posterior lo veré como un byte en el de recepción. El carajal, que es la expresión técnica, puede ser terrible, ¿vale? A continuación, hemos movido aquí del planteamiento que tenía el compañero la asignación de los milisegundos actuales a la variable tiempo base tabla. ¿Para qué? Para que esté lo más cerca posible del loop, de donde empieza el loop, ¿de acuerdo? Creo que estaba puesto por aquí arriba y lo hemos bajado para que no ejecute instrucciones después, sino que ya diga, bueno, ya voy de cabeza. Quiero saber dónde está mi tiempo base a partir de ahora para la tabla. Entro en mi loop y lo que decimos es, si los milisegundos actuales menos el tiempo base de la tabla es mayor al tiempo de la tabla, el tiempo de la tabla recordamos que era 200 milisegundos, lo que estimó este compañero, pues si los milisegundos que hay ahora mismo, menos los que hayan pasado cuando lo leí aquí, ¿vale? O sea, hace 50 milisegundos. Pues si 50 milisegundos es mayor de 200, no lo es, no hace el if. Lo único que hace es escribir el estado de los dos pines que, tanto estado LED 1 como estado LED 2, inicialmente estaban abajo. ¿Qué ocurre? Que... no me digas que no he copiado. Bueno, lo tengo copiado aquí. Vale, ¿qué ocurre? Que lo que hace la función, tanto LED 1 on-off como la función LED 2 on-off, es cambiar el estado del LED únicamente. Con lo cual, cada vez que se dispare, a ver, disculpar, ¿por dónde íbamos? Aquí. Cada vez que la interrupción, aquí, cada vez que la interrupción, cada vez que pasen 500 milisegundos, cada vez que pase medio segundo, se disparará la función LED 1 on-off, cambiará el valor de estado LED 1, con lo cual cada vez que cada medio segundo, cuando pase por aquí, se me encenderá el LED o se me apagará. El otro solo lo hará cuando pulse el botón, ¿de acuerdo? El pulsador. ¿Qué es lo que hace el milis? Cuando ya llega un momento en que han pasado un par de veces, o ha pasado una vez, y ya ha pasado más de 200 milisegundos, pues que los milis actuales, 400, menos los 60 que había al principio, 300 y pico, ya son más de los 200 que hay aquí, con lo cual sí entra en el if. Lo primero que hace, que debería de ser, depende a gusto del consumidor. Si quieres que no cuente el tiempo de mostrar, o sea que la primera vez, en este caso no tiene importancia la tabla del 7, pero estuviéramos hablando de algo crítico, un avión aterrizando, una avioneta aterrizando, estas que estamos teledirigidas, alguna cosa de estas, sí es importante decidir si quiero que el tiempo empiece a contar antes de hacer la acción o quiero que el tiempo empiece a contar después de hacer la acción. En este caso empieza antes. Decimos, a partir de ahora el tiempo base son los milisegundos en los que estoy, con lo cual empezará a contar el tiempo a partir de ahora. Metemos en una variable tipo string que llamamos cadena, metemos el texto entre doble comilla número más la tabla, punto y coma, le añadimos espacio por espacio más el contador de la tabla, le añadimos espacio son espacio y el contador por la tabla, con lo cual en esta cadena, cuando lleguemos aquí, lo que tendremos será número 7 por 1 son 7. En la siguiente vez que pase, 7 por 2, 14. Y así hago solo un serial pin LN, porque el serial pin LN lleva muchísimo más tiempo ejecutarse que en hacer una concatenación de string, ¿vale? Se puede optimizar más haciéndolo de otra forma, haciéndolo con arrays, pero aún no hemos visto punteros, por tanto lo hacemos así. String cadena y dos valores que concatenamos. Y la cadena la incrementamos con dos valores que concatenamos. Y luego imprimimos la cadena. Lo último que hace dentro de este bucle es que si contador más 1, he puesto de esta forma, contador de tabla más, contador de tabla ya vale 1 más. O sea, hemos hecho dos instrucciones en una. Contador de tabla más es lo mismo que si hubiera puesto una variable antes que dijera contador contador de tabla más, punto y coma. Si contador de tabla, no, ya no hace falta, lo puedo hacer todo en una. Si contador de tabla más, con lo cual ya vale 1 más, es mayor de 10, no sé qué estoy haciendo aquí. Esto lo he dejado a medias, disculpadme. No he probado la parte de la salida serie. Pero bueno, lo sabéis corregir vosotros. Metéis el serial print dentro, ¿vale? No tiene más misterio. Me he dejado el serial print fuera, con lo cual lo que hay que hacer
No, el serial pin está bien. Lo que hay que hacer es que en el caso de contador de tablas sea mayor de 10, que contador de tabla, perdón, que contador de tabla vuelva a valer 1, para que la siguiente vez, cuando ya llega al 10, pues vuelva a valer 1 y así sucesivamente, ¿vale? Faltaría el añadirle aquí que vuelva a valer 1. En el ejemplo lo dejaré puesto. Disculpar. Y por último, Pedro, una pregunta, ¿por qué hay un segundo void entre paréntesis? esto realmente no quiere decir nada. Lo que le está diciendo es no te paso parámetro, ¿vale? Void es nada. Esto es que pues por inercia se ha quedado puesto ahí. Ah, ok, ok. ¿Vale? No, se puede quitar perfectamente, ¿vale? Eh, por qué va a compilar y no va a dar problema? Porque le está diciendo, te paso una variable que no es ninguna variable. Entonces, como no espera variables, va a funcionar, ¿vale? Como veis, el tiempo nos va pillando cada vez más. Os pedimos disculpas, pero prometemos ir respondiendo todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Continuamos. Versión 2 de este mismo ejercicio. El hardware es el mismo, pero dejamos únicamente lo que ya sabemos usar habitualmente, ¿vale? Quitamos toda la parte del milis, toda la parte de control del milis, porque vamos a usar un for. El for es bastante rápido y va a quedar bastante elegante, sobre todo para el ejercicio que planteábamos. Si hubiera más controles que hacer, a lo mejor sí haría falta hacerlo como estaba planteado en la anterior, la versión 1, pero para lo que estábamos planteando, con un for es suficiente. Vemos que, bueno, lo que hemos visto hasta ahora, la inicialización vemos que es exactamente la misma, y lo que sí cambia es aquí tenemos un for, ¿vale? Entonces, hemos llevado dentro del for, el for es de lo más rápido que hay a la hora de compilar un bucle. El for es más rápido que el loop. La semana que viene veremos que es más rápido, con mucha diferencia, un for que la ejecución que el cierre del propio loop, que tiene que andar cargando lo que es la propia función y demás. Un for no tiene que cargar nada, es muy rápido. En tiempo de ejecución, de lo más rápido que podemos usar para nuestro bucle. De hecho, cuando se quiere hacer un bucle rápido dentro del loop, se hace un for. Se hace un for sin fin, de forma que en el for estamos yendo más deprisa que iríamos con el loop solo, sin él. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando termina la instrucción del loop, el loop es una función. Tiene que cerrar la función, devolver el control al programa principal, que aunque nosotros no lo estamos viendo, en C existe, está detrás, volver a invocar el loop, volver a cargar todas las variables y volver a construir la estructura del loop y volver a funcionar. Mientras que un for dentro del propio loop no hace nada de eso, solo es un bucle. ¿Vale? Entonces, usando el IDE de Arduino, la forma más rápida que tenemos de que una instrucción se ejecute cíclicamente no es dejándola sola dentro del loop, es paradójico. Es metiendo esa instrucción dentro de un for infinito que a su vez esté dentro del loop. Lo veremos la semana que viene cuando aprendamos a medir estas cosas. De momento lo que vemos es que hacemos un bucle desde el 1 hasta el menos 10, lo incrementamos, metemos nuestra cadena, la imprimimos y encendemos los LED. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio concreto, repito. El otro planteamiento no es malo. De hecho, para tener más cosas compaginándose es ideal. Este es el ideal para este ejercicio, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las funciones definidas para ser invocadas desde las interrupciones, ¿vale? Fijaros que hemos puesto aquí una cosilla, voy a quitarme yo aquí de en medio. Fijaros que hemos puesto aquí una cosilla para aquellos que se quieran complicar un poco más la vida. Y si en vez de dos funciones que hacen exactamente lo mismo, tenemos una sola que devuelva un valor y que admita un parámetro, y lo que le paso es el parámetro de qué variable quiero que me invierta, esta es para nota, pero como tenéis el fin de semana por delante, esto no es ni un ejercicio, esto es un reto, un challenge de esos, un challenge. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Pues en vez de tener dos funciones distintas para llamar desde las dos interrupciones, tener una solo a la que le pase como parámetro la variable que quiero que me devuelva invertida, ¿vale? Y que como resultado me devuelva la variable invertida, ¿vale? Además, me ahorro tener que... es más rápido eso, porque es más rápido el acceso a ese tipo de variable que a una variable local, ¿vale? Perdón, con una variable global, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Y ahora ya agarrar los machos, coger libreta, porque a partir de ahora el taller de hoy quedan 20 minutos muy de viernes. Coger libreta. Esta es la que ya hemos visto. Solo repasar que la hemos visto y la sabemos. Pero a partir de ahora
se nos va a complicar mucho la vida. Yo me voy a poner donde no moleste. Bien, esto que tenemos aquí es nuestro microcontrolador. Tiene 131 instrucciones, ¿vale? El microcontrolador que lleva el Arduino Uno, el Atmel que lleva, tiene 131 instrucciones, son todas las que tiene, ¿vale? Y lo que nosotros estamos estudiando son instrucciones del IDE de Arduino, pero realmente instrucciones máquina, que la máquina sea capaz de entender, no son estas, son instrucciones mucho más básicas. Cada instrucción que nosotros hacemos lleva muchas instrucciones de las que entiende la máquina, ¿vale? Se convierte, cuando se compila, se convierte en muchas instrucciones para las que la máquina la entienda. Bueno, pues, ¿por qué son potentes los microcontroladores que llevan nuestros Arduinos? Porque la mayoría de sus instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de reloj. O sea, el reloj que va diciéndole, el reloj en un ordenador, en un microcontrolador, en un microprocesador, ¿os acordáis en las películas que veíamos de romanos y de egipcios, que había barcos, que iba la gente remando, y que todos remando al mismo ritmo porque hay un tío con un tambor? ¿Vale? El del bombo, el del bombo es el que va marcando el ritmo y todo lo que se hace, todos los remos se mueven, esté el remo a la derecha, esté a la izquierda, esté en la primera fila, en la segunda fila, sea el remo más corto o más largo, todos se mueven cuando el del tambor da el golpe, porque si se mueven cuando el del tambor no da el golpe, te tiran por la borda y te matan. Tonterías las justas. Bueno, pues, ¿qué es lo que es un ciclo de reloj? Un golpe de tambor. Cada golpe de tambor es un ciclo de reloj. Cada instrucción se ejecuta a golpe de tambor, lógicamente muy deprisa, ¿vale? Estamos hablando de que puede ejecutarse hasta 20 MIPS, 20 millones de instrucciones por segundo. Si estamos a 20 MHz, o sea, en un segundo, 20 millones de golpes de tambor, ¿vale? Esto quiere decir que como la mayoría de las instrucciones ocupan un solo ciclo de reloj, si yo quiero hacer algo, tengo la facilidad de poder hacerlo, poder imaginármelo del golpe. Pero recordar que hablamos, por ejemplo, de mover variables que ocuparan más de un byte. Una variable que ocupe 4 bytes, necesito 4 golpes de reloj para moverla, porque tengo que moverla, tengo que pasarla del registro, y ahora vamos a ver lo que son los registros, tengo que pasarla del registro a la memoria que sea o al puerto que sea, de byte en byte, que es mi unidad de medida dentro, es mi remero dentro de los golpes, ¿vale? Eran mis dedos, disculpar, en el ejemplo anterior. Nuestro Arduino, nuestro microcontrolador, va a tener un banco de 32 registros por 8 bits para que usemos a propósito general. O sea, tenemos hasta 32 manos de 8 dedos para poder usar a la vez, ¿vale? Para poder pasarle cosas a ellas. Podemos decir, de esta dirección, en un golpe de reloj, de esta dirección de memoria, pásame a este registro. En otro golpe de reloj, de este registro, pásame a este. Otro, de este a este. En otro, súmame estos dos registros y ponme el resultado en este. ¿Vale? Tengo hasta 32 registros de 8 bits cada uno. Multiplicadores hardware, que veremos lo que es. La memoria flash, que ya hablamos de ella. Una memoria RAM, que ya hablamos de ella. La memoria EEPROM, que hablamos de ella. Dos contadores de 8 bits. Un contador de 16. Fijaros que estamos hablando siempre del timer 1, porque es el que tiene 16 bits. El timer 0 y el timer 2 veremos que son timer de 8 bits. Tenemos 6 canales PWM ya configurados con sus frecuencias estándar, que podemos modificar también, pero que vienen ya preparados. 6 entradas analógicas ADC. Fijaros, por ejemplo, con esto de los golpes de reloj, otra cosa importante. Cuando yo capturo una señal analógico-digital, o sea, cuando yo le pongo una señal analógica y lo que leo en la señal digital, yo estoy leyendo por un único puerto una señal que tengo que convertir. O sea, imaginaros que vamos a golpes de tambor. Lo primero que hago, lee la señal. Ya tenía la señal metida en un registro. Pero yo, esa señal que he leído, es una señal analógica, es una señal que no es 0 o 5. ¿Vale? Entonces, realmente yo lo que tengo ahí no lo puedo meter en mi caja de 0,5 porque no cabe. Tengo que tener una serie de cajas previas, esas 1024 cajas previas del 0 al 1023, que lo que hago es, cuando leo, lleno cajitas de esas. Lo siguiente que hago en el siguiente golpe de reloj es decir, ¿cuántas cajitas he podido llenar? Y dice, 316. Vale. Siguiente golpe de reloj. Coge el número de cajitas que he podido llenar y mételo en este registro, 316. Ya sé cuánto vale lo que he leído, pero me ha costado 3 o 4 golpes de reloj. Mientras que un puerto digital, un golpe de reloj, es mirar lo que hay en la puerta. Bueno, continuamos. Además tiene un puerto serie, un USART, un convencional, un RS2 de toda la vida, que es el que podemos enviar normalmente por el USB.
pero podíamos ponerlo con un puerto de estos de agujeritos de los que había antes, de 9 pines. Tiene un puerto, un interface serie incorporado por hardware SPI, que veremos lo que es más adelante, y un interface serie de 2 hilos, I2C o IIC, que se llama de las dos maneras se llama. Estos son dos formas de comunicarse con menos hilos que el puerto serie. El puerto serie tiene más hilos, pues estos dos tienen menos. Y además tiene una serie de ventajas según fueron estandarizándose, inventándose, ¿vale? Además tiene un contador para perro guardián. ¿Esto para qué nos sirve? Este nos sirve para cuando se ha quedado colgado el Arduino. El perro guardián, lo que hacemos cuando lo programamos es decirle, si has dejado de responder, si el Arduino ha dejado de responder, que se reinicie, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a nivel hardware tenemos un perro guardián, ¿vale? Que es tiene un Power Supervision, una serie de aquí el POR, el BOT, una serie de cosas y controla el reset, ¿vale? De manera que si yo activo el perro guardián y el Arduino él solo detecta que algo le ha fallado como para que no esté funcionando, se reinicia. Y al reiniciarse se sobreentiende que si lo hemos programado bien, pues se solucionará el problema, ¿vale? Tiene un comparador analógico, que es lo que comentábamos antes, para poder que los puertos ADC tengan utilidad real. Tiene una serie de interrupciones y tiene varios modos de bajo consumo. Esto de los modos de bajo consumo es el copón de bullas. Cuando nosotros hacemos nuestro programa, en Arduino normalmente no usamos los modos de bajo consumo, porque hay que usar una programación fuera del IDE de Arduino, específica, que la veremos, igual que vamos a ver la semana que viene, las de acceso directo a puertos y a memorias y demás. Todo esto la semana que viene vamos a aprender a acceder directamente, ¿vale? Saltándonos las instrucciones del IDE de Arduino, usando el IDE de Arduino, pero sin tener que programar con el IDE de Arduino. ¿Para qué? Para que sea más rápido. Vamos a buscar la velocidad y la inmediatez, ¿vale? Los modos de bajo consumo son, imaginaros que habéis visto por ahí hay un sistema de riego, por ejemplo. Bueno, pues mientras que no tiene que regar, me pongo en bajo consumo, en el más básico, para que en el primero, en el que más consume de los de bajo consumo, para poder seguir controlando relojes y demás, y pues puedo llegar a gastar 30, 40 veces menos que si estoy funcionando. Pero es que imaginaros que yo ya sé que no me voy a encender hasta que reciba una interrupción externa, que esa es la mejor opción. Me pongo en modo dormir como un lirón cuando estás en agosto en mitad de Cádiz con toda la solanera cayendo, o en Córdoba, ¿vale? O sea, que lo que te dan son ganas de decir que la siesta dure 2 semanas. Bueno, pues ese modo, estamos hablando de que el consumo puede ser de 0,7, hablando entre 1 y 7 microamperios. Microamperios. O sea, con una batería, una pila normal, podrías estar hablando de un par de semanas, pero con una batería de LiPo, una batería de estas modernas, de litio y cosas de estas, podemos estar hablando de un mes y medio sin cargarla, ¿vale? Entonces, es importante que entendamos esta estructura y entendamos que todo lo que hemos hablado está aquí dibujado, ¿vale? Tenemos el puerto serie, el SPI, los ADC, los cristales, los generadores de frecuencia. Iremos viendo todas las partes. ¿Cuándo? Ahora. Pero ahora vamos a hablar de los registros, de los dedos de la mano, esa que decíamos antes. Este esquema que ya nos va sonando, unidad aritmético-lógica, memoria de datos, decodificación de instrucciones, qué registro, qué instrucción paso a qué registro, la memoria flash, el contador de programa. El contador de programa es, lo hemos mencionado alguna vez, es imprescindible. Es el puntero que tiene el propio microcontrolador que sabe en qué instrucción está en ese momento. Cuando yo lanzo una interrupción, el contador de programa se guarda junto con todos los demás estados de mi programa y el contador de programa apunta a la función nueva. Cuando termina la función de la interrupción, el contador de programa se recupera el que había y continúa por donde iba. Solo hay un contador de programa activo en cada momento, ¿vale? Bueno, pues de los registros que tenemos, de esos 32 registros que hemos dicho que tenemos muchos que son registros donde puedo dejar y coger cosas. Imaginaos esto como un archivador, una estantería llena de cajones, donde yo puedo dejar y coger cosas, ¿vale? Las puedo dejar y coger de muchas formas, y eso lo veremos cuando veamos los punteros. Las puedo dejar y coger de muchas maneras. Hasta ahora las estoy dejando de manera directa y cogiendo de manera directa. O sea, en el cajón R19 yo quiero dejar un dato, lo dejo. Del cajón R19 yo quiero coger un dato, lo cojo. O sea, yo quiero dejar algo en una variable, digo la variable bocadillo. La variable bocadillo, que va a tener el número de bocadillos que hay en la cafetería,
Pues cuando yo digo bocadillo, igual a bocadillo más 1, lo que estoy haciendo es yendo al cajón de bocadillo y poniendo un número más, ¿vale? Hay 6 de ellas, 6 de estos registros, que se pueden acceder de forma indirecta. Es decir, que yo puedo decir, en el cajón 19 lo que hay dentro es qué registro contiene la variable donde están los bocadillos. Yo voy al cajón 19, lo abro y lo que veo es R27. Y entonces yo sé que en R27 lo que tengo es la variable donde guardo lo de los bocadillos. Esto es una redirección indirecta, que tiene que ir sonando porque vamos a trabajar con ellas. Volvemos de nuevo al esquema. Parte de abajo, parte inferior, osciladores y relojes. Fijaros en este que estoy señalando aquí. External clock. Es decir, yo puedo meter un reloj externo en mi Arduino. ¿Por qué? Porque yo quiero que la frecuencia con la que voy a controlar sea una frecuencia muy, muy precisa y no quiero simularla con divisores dentro de mi Arduino. Yo en el Arduino tengo un oscilador general, ¿vale? Ese oscilador general interno, tengo uno de alta frecuencia y uno de baja frecuencia, ahora veremos por qué. Tengo el de los 20 MHz, que va a la unidad de control y es el que va dando los golpes de tambor. Pero luego tengo otros de baja frecuencia que me valen, pues por ejemplo, para el PWM, ¿vale? Luego yo, jugando con dividir este o multiplicar estos, pues soy capaz de sacar la media docena de frecuencias que necesito, pues para la conversión analógico-digital, para el PWM, para las entradas, las entradas de las interrupciones, para los timer internos, ¿vale? Aparte hay un reloj que es independiente y tiene vida propia, que no debo de tocarlo, un oscilador, que es el del perro guardián, que ya hemos visto que este se encarga de tener su propio oscilador y si algo falla lanza el reset, ¿vale? Vale. Este sistema este preescalador lo que hace es que coge todas las señales que me lleguen de división, perdón, de frecuencias, menos la de gorda, la que se encarga de que funcione también este clock. Si metiera esta por aquí no tendría ninguna señal con la que este funcionara, ¿vale? Las multiplexo y aquí pues las divido, las multiplico, hago lo que tenga que hacer para que se pueda, a los demás vaya cada una a su velocidad. Pero todo esto es modificable. O sea, yo puedo cambiar todos estos valores. O sea, yo puedo hacer un reproductor de audio del copón, porque lo que hago es cogerme el rango de frecuencias que se oyen y trabajar solo sobre él. Y entonces tengo una calidad de sonido de la leche, en vez de tener toda la amplitud que ahora mismo pues, puede cogerse por cada una de las patitas, ¿vale? Bueno, continuamos. Interrupciones que tiene nuestro Atmel, nuestro Arduino. Todas estas. Tenemos todas estas interrupciones, ¿vale? Con un vector, un número de interrupción que apunta a una dirección de programa. Como veis, son las primeras 32 direcciones de memoria, son a donde apuntan las interrupciones. Y aquí tenemos pues, la del reset. Si yo lanzo la interrupción del reset, pues iniciaré la máquina. Interrupciones externas, la IN0 y la IN1. Interrupciones, bueno, pues aquí tenemos todas las que estamos viendo. El timer 1 que estamos viendo, que veis que tiene distintas cosas, ¿vale? Que se pueden usar, las de conversión analógico-digital. La interrupción de conversión analógico-digital completa, ¿cuándo se dispara internamente? Cuando el Arduino ha terminado de convertir la señal analógica en bits y entonces dispara una interrupción. Yo puedo capturar esa interrupción. Si necesito velocidad, por ejemplo, a la hora de tomar de aterrizar una avioneta, ¿vale? Continuamos. El timer 0. El timer 0, que es el que conocemos, tiene dos unidades independientes. Este es el hardware que tiene dentro el timer 0. Tiene dos unidades independientes con comparadores de salida. Tiene registros en los comparadores con dos buffer. Cuando la comparación se ha igualado, automáticamente se limpia. Se usa para el PWM y nos permite variar la frecuencia del PWM, perdón, el periodo o generar una frecuencia concreta. ¿Vale? Es el que usaremos para modificar el PWM cuando hayamos visto un poquitín más la semana que viene. Seguramente al final es para el viernes de la semana que viene. Esto lo veremos con más detalle cuando no sea viernes. Continuamos. Este nos suena, es el que vimos el otro día. Ya todo lo que viene aquí lo habéis oído, suena de qué estamos hablando. Es importante que os acordéis de esto de los puertos, del A al E, que realmente son donde están los pines de nuestro Arduino, porque la semana que viene, para ir más rápido, vamos a escribir para encender un LED directamente sobre los puertos, ¿vale? Lo que vimos la semana pasada, los 62,5 nanosegundos, un 16avo de megahercio, si nuestro Arduino trabaja a 16 megahercios, si trabaja a 20, pues 1 partido por 20, calculamos en la unidad de tiempo mínima, cada golpe de tambor
¿vale? Cada instrucción mínima, cuánto dura, la que podemos ver aquí. Esto se ha quedado aquí, esto se ha quedado aquí, todo esto se ha quedado aquí, y llegamos a los deberes de esta semana. No puede ser. Estos son los de la semana pasada. Bueno, pues no hay problema. Los ponemos sobre el blog de notas. Blog de notas. ¿Veis cómo es fácil? El ejercicio para esta semana. Tenemos 3 LEDs que parpadean a frecuencias diferentes. ¿Vale? Solo tenemos que usar 2 interrupciones. Y los 3 tienen que cambiar su estado usando interrupciones. Es decir, no podemos usar milis, no podemos usar delays, no podemos usar force, no podemos usar nada. Solo podemos usar interrupciones, 3 LED. Nuestro bucle principal, nuestro loop, tendrá 3 instrucciones de escribir en 3 puertos, en 3 pines, para encender y apagar 3 LED. Y nuestras 2 interrupciones harán que esos 3 LEDs se enciendan y se apaguen con frecuencias diferentes. ¿Vale? 14,2. Para que usemos bloqueos de memoria, ¿vale? Para que bloqueemos las interrupciones para proteger las transferencias, las asignaciones de valores a variables. Un pulsador, al pulsarse, no al soltarse, ¿vale? Al pulsarse envía por el puerto serie la palabra bocadillo. Punto. Y el 14.3 al ejercicio anterior añadir un segundo solo tenemos que usar una interrupción en el primero. Veis que me he equivocado y no decir nada, cagan de... ¿Vale? Al ejercicio anterior añadir un segundo pulsador que envíe al puerto serie la palabra botijo. ¿Vale? Tenemos claro, el primer ejercicio, ¿vale? Lo haremos usando una interrupción interna. Solo conocemos una, no podemos usar 2, estamos trabajando con la interrupción 1, ¿vale? Con lo cual ya nos damos cuenta de que el ejercicio lo que nos está pidiendo es que pensemos, ¿vale? Para ver cómo relacionamos las frecuencias. No tenemos ninguna limitación, podemos poner las 3 que queramos, ¿de acuerdo? El ejercicio 4.2 nos obliga, al disparar con una interrupción, no me hagáis trampa, usando interrupción. No me hagáis trampa, que os conozco bacalao, me lo hacéis con un delay y os quedáis tan a gusto. El primero lo que hacemos es que usando una interrupción externa vamos a lanzar una variable por el puerto serie, ¿vale? Y esto es importante, perdón, que envíe al puerto la misma
variable que el 14.2 con la palabra botijo. En este 14.3 se tiene que enviar la misma variable, aquí ponemos una variable con la palabra, ¿vale? Variable con la palabra bocadillo. No vale mandar la palabra bocadillo directamente, sino tenemos que hacerlo a través de una variable. ¿Para qué? Para obligarnos a protegerla contra la modificación de su contenido cuando estemos, si otra interrupción se lanzara, ¿vale? No puede lanzarse otra interrupción, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los deberes para la semana que viene. Con esto hemos gastado la hora, estamos a viernes. Sé que la clase de hoy ha sido un poco espesa, pero toda esta base la necesitamos para poder continuar. Estamos en un nivel, como ya os digo, donde ya es necesario entender la arquitectura de nuestro microcontrolador, ¿vale? Es como si tuviéramos un coche, si esto fuera un coche todo el mundo lo entendería. Nadie puede aprender mecánica de coche sin saber cómo funciona un coche, sin saber qué son las piezas que tiene. Bueno, pues nadie puede saber mecánica de Arduino, de microcontroladores, sin saber cómo es un microcontrolador. Más que nada porque vamos a tocarle las tripas, ¿vale? Ya le estamos tocando las tripas. Bueno, pues yo por mi parte devuelvo la palabra a Pablo. ¿Quién nos iba a decir que llegaríamos tan lejos, meternos en las tripas del Arduino? Darle las instrucciones directamente, eso da mucho poder. Pues nada, como veis esto no para, ya no tenemos prisa por volver a nuestra vida normal porque ya tenemos mucho lío con todas estas cosas. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los que habéis colaborado, muchas gracias a todos los que estáis contestando a vuestros compañeros. Tenemos muchos niveles, hay gente que sabe un montón, hay gente que está empezando con muchas ganas, hay que ayudarlos y os agradecemos mucho pues que los que sabéis más o ya habéis pasado por algo, echáis un cablecito a los compañeros. Y luego pues Pedro y yo regularmente nos conectamos y vamos moderando todo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el lunes. Buen fin de...